Y ya está aquí en la mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, Jonah. Bueno, Vaya bien. tema. Vaya tema, yo creo que es un tema muy importante porque define muchas situaciones. A mí me parece que lo primero es poner en contexto en qué momento, en qué situación se dan estos hechos, ¿no? Obviamente este desplegado se publica el día de ayer en el contexto de la gira de Andrés Manuel López Obrador a entidades que son particularmente afectadas por la delincuencia, por el crimen organizado, pero que también son enclaves de la oposición, sobre todo Jalisco, ¿no? El más visible hasta hace unas semanas de los opositores al gobierno de López Obrador en el ámbito de los gobernadores era Alfaro, ¿no? Exacto. O es Alfaro. Entonces, eso creo que es muy importante. De hecho, como un primer elemento para que las personas compartan con nosotros algo que es muy importante y que comprendamos juntos que esto se da en un contexto. En política nada es gratuito, ¿eh? No. Y todo tiene que ver con una causa, con un efecto, con un juego en el sentido que llamaba Maquiavelo a esto, pero no voy a dar clase de Maquiavelo, me voy a abstener de ello. Pero esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que anotar es que esta gira era una gira de riesgo para Andrés Manuel López Obrador. Lo segundo, que ayer mismo, después de que el gobernador de Guanajuato dice, bueno, pues yo me equivoqué y marcha atrás a mis posiciones, ayer mismo en la tarde, horas después, se lleva a cabo una reunión importante que fue convocada por los gobernadores que ahora se suman a algo que llaman Alianza Federalista, en el que está pues, el propio gobernador de Guanajuato, el gobernador Alfaro, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Jaime Rodríguez el Bronco y Silvano Aureoles de Michoacán. Ya, exactamente los gobernadores opositores. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿no?, que conforman esa realidad. Y obviamente todo esto de cara a la presencia de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco. Jalisco es un estado, lo vimos hoy, de características muy singulares. A mí me parece que hay un grupo social muy amplio, enormemente progresista. Lo vimos con el trabajo que hoy hicieron las colegas reporteras, que además felicito a este par de compañeras reporteras por preguntar lo que preguntaron al gobernador Alfaro, pero también esta zona del país tradicionalmente ha sido conservadora. Ahí se levantaron los cristeros, ahí nació el sinarquismo, y todo esto tiene que ver con posiciones que de alguna manera en ocasiones son conservadoras, más allá de un auténtico federalismo. No voy a dar clase de federalismo, me dan muchas ganas, pero vámonos al tema central, ¿no? Me parece que este contexto hay que tomarlo en cuenta y que también hay que tomar en cuenta la posición del gobernador Alfaro, donde él dice, bueno, no, señor presidente, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos. A nadie le conviene estar peleándonos. Sí, una posición que de alguna manera, en este momento, desde mi punto de vista, tiene que ver con un pensamiento muy conservador, porque en el fondo es una posición que no es muy auténtica y como ocurrió en esta mañanera, las corrientes alternas y profundas de las diferencias políticas fundamentales están dadas. Entonces, desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista, esta confrontación entre dos visiones del país es clara, está dada y no hay forma de conciliar. Pero Vic, estamos ante yo leo la carta del presidente y leo la carta que sigue la línea discursiva que ya había denunciado. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Y yo no sé si eso realmente sea lo que pueda abonar a crear pactos, a crear a sumar. No sé si pueda sumar o resta más ese tipo de posturas. Es que no es estás conmigo o estás contra mí. Son posiciones políticas, son posiciones que tienen una visión del mundo, de la sociedad y que de alguna manera encaran modelos políticos del país, modelos sociales. Aquí obviamente hay muchos matices, sería largo, ¿no? Sí. Pero hay dos elementos que vale la pena, se nos está acabando el tiempo, pero que vale la pena, y no hemos ni siquiera entrado en materia, ¿no? Ojalá que pudiéramos extendernos un poquito más porque es importante. Lo que creo que hay que señalar es que hay dos proyectos políticos confrontados. Un proyecto político que llevó a este país a la ruina, a la corrupción, que llevó a este país a que
más de la mitad de las personas se encuentran en situación de hambre y millones de personas en este momento no encuentran opciones para alimentarse suficientemente, que llevó a este país a una crisis terrible humanitaria, donde hay 70,000 personas desaparecidas. No sabemos cuántas personas víctimas de homicidio doloso realmente. O sea, esa es la realidad, y en donde, lejos de lo que se dice en esta carta, los poderes fácticos habían tomado realmente al Congreso del país, habían tomado a lo que puede considerarse un auténtico Estado. Ayer lo decíamos, operó un Estado mafioso, ¿no? Y bueno, yo quisiera mencionar algunos de los elementos de esta carta. Primero hay que decir algo que estoy de acuerdo contigo y lo platicábamos en la redacción: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Absolutamente. ¿No? Yo sí creo que hay un par de excepciones, que a mí me consta su trabajo comprometido, su trabajo político en favor de este país, y bueno, uno de ellos es sin duda Javier Sicilia. Me parece que, bueno, que no es por ahí. Pero luego yo quisiera anotar y dejar muy claro que Aguilar Camín, que Krause y que Jorge Castañeda pertenecen a grupos claramente identificados que fueron beneficiados en su momento por el régimen neoliberal. Por una parte, Salinas, pues es el intelectual orgánico del gobierno Aguilar Camín es el intelectual orgánico de Salinas de Gortari, es el vehículo para cooptar a muchos otros intelectuales. Y Nexos vive un gran momento. Todo el proyecto periodístico, editorial de Nexos vive un gran momento. Hay momentos afortunados y maravillosos, porque justamente en ese tiempo aparece el Canal 22. Krause, enchufado con el poder desde hace mucho tiempo, lo mismo que ocurrió con el maestro Octavio Paz. Exactamente, porque al final de cuentas Krause es el heredero de Octavio Paz de alguna manera, ¿no? Claro. Y de muchas maneras. Y de muchas maneras. Y Castañeda, pues Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Fox. Entonces, y además Jorge Castañeda, que viene de una juventud cercana al castrismo cubano y que después renegó de él todo el tiempo. Pues al final de cuentas, mira, también hay otros elementos que yo quisiera destacar. Obviamente, respecto al trabajo intelectual, me parece que la novela de Serna, que ha sido premiada recientemente, que yo leí con un enorme placer, sobre De Negri y las prácticas del periodismo, es afortunada. Pero bueno, esto sucede así. Yo quisiera solamente señalar algunos elementos presentes en esta carta, ¿no? Esto de asfixia al pluralismo, todo lo contrario, ¿eh? Ahí están los medios y no ha habido, desde mi punto de vista, ningún atisbo de censura en contra de las andanadas, de atraques, de cuestionamientos a veces muy injustos a lo que ocurre. El llamar supuesta cuarta transformación y que esto polariza la sociedad, perdón, estamos polarizados, esto es una realidad. Y pues algunos de nosotros estamos a favor de un proceso social de transformación auténtica de este país y nos involucramos en ello y trabajamos por ello, y otros son restauradores. Sí, estamos confrontados, ¿no? Luego, otro elemento que yo quiero mencionar, hay muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto del manejo de la crisis sanitaria se ha caracterizado por una austeridad suicida. Digo, esto es francamente puras, como decíamos en las redacciones viejas de los periódicos, puras canicas en cajita. No, suena muy bien, pero no dice nada. Y más adelante, austeridad suicida, y dice, en su lugar se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. Imagínate, ¿no? Esto raya en una posición francamente preocupante. Y sobre todo porque son personas que trabajan con el lenguaje, ¿no? El maestro Bartra, yo creo que es alguien también, y que él es el responsable de la publicación, Roger Bartra, ¿no? Pero bueno, yo quisiera mencionar lo siguiente: ¿cuál austeridad suicida? Se está luchando en contra de una pandemia que ha afectado de manera terrible al mundo. Ya hablamos de esta realidad. Hay más de 180,000 personas a las que se les ha salvado la vida con las condiciones terribles en que se encontraba el aparato de salud en México. Y algo que también es muy importante, la reconversión hospitalaria. En fin, me parece que obviamente esto es absolutamente injusto, ¿no? Y luego, bueno, hay que mencionar
la aparición finalmente de la estrategia que conocimos hace algunas semanas de cómo se iba a sumar este grupo, distintos grupos, y cómo iban a destacar dos elementos que me parece importante señalar, cómo iban a atacar al proyecto político de López Obrador, señalando que era autoritario, señalando que negaba los espacios de un auténtico poder democrático y luego también, de alguna manera, señalando su beligerancia y su autoritarismo. Ojo, Ahora, este es un asunto pues de una confrontación ideológica. Vic, el tema aquí pero hay que celebrar el debate. Eso es el punto, eso es a lo que voy, Vic. Exactamente. Este desplegado pudimos haberlo leído en cualquier otro sexenio, con los abajofirmantes, otros cualquiera. Aquí la pregunta es, y el tema ¿es ilegal este desplegado? No, de ninguna manera es ilegal de ninguna manera. llamar a crear un bloque para, o digamos, opositor como lo están haciendo. Se nos fue el tiempo con la charla, pero por ejemplo el fragmento que yo había seleccionado, el insert que había seleccionado tenía que ver precisamente con eso, ¿no? No es ilegal y nunca lo será. Todo lo contrario, se construye la democracia en el debate. Tenemos que entender algo. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que participar, tenemos que actuar. Se nos quedó en el tintero la discusión que tuvimos sobre el asunto cultural, ¿no? Exactamente. El asunto cultural nos toca a nosotros. Pero fíjate que aquí el tema, y justo aquí recupero una frase de la carta del presidente en donde dice, en donde se le hace de pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021. Y yo me pregunto, entonces también habrá sido de pena ajena lo que hizo Morena en el 2018 de construir coaliciones y alianzas. Eso es de pronto lo que... Ahora, ojo, eso que mencionas tiene que ver con un contexto. Sí. Y en ese contexto están las elecciones del 21. Exactamente. No hay ahí sí. Y en ese contexto está la captura de los pollos. Es decir, no podemos dejar de lado que todo esto tiene que ver con este proceso político que está viviendo nuestro país. Bueno, perdón, me colgué mucho ahora esta tarde. Mira, esto apenas comienza. Esto apenas comienza, Vic, porque el proceso electoral ya se nos adelantó. Ya se nos adelantó. Pero Vic, muchísimas gracias. Pues y nos vemos por acá mañana. Oye, rápidamente, mira, nada más como colofón de todo esto, hoy justamente en medio de esto la senadora Vanessa Rubio, quien fuera subsecretaria de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, anunció que va a solicitar licencia a la Cámara Alta este jueves. Anunció esto a su coordinador parlamentario, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y argumentó cuestiones personales para dedicarse a la academia fuera de México, es decir, se va del país. ¿Se va a Canadá? No, dicen que se va a Inglaterra. Que se va a Inglaterra. Sí, no, yo digo que se va a Canadá porque en Canadá parece que no es tan fluida la extradición. Ahí está Cerón. Digo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos.